Ok, luego como les decía, acá teníamos entonces este registro de facturas con la fecha, mes, el número de la factura, proveedor, la familia de gastos y el monto. Eso era lo que tenían entonces. ¿Qué es lo que se ocupaba? Que teníamos un formulario por ahí, que es este. La idea es que acá yo pusiera los nombres de los meses, pero una sola vez, por eso se los puse en el chat. La idea no es que ustedes vengan, no tiene sentido en realidad, ¿verdad? Y me hagan un row source de todo esto o que me lo llenen con todo esto. ¿Por qué? Porque solo hay 6 meses y cuántas veces me va a aparecer septiembre un montón de veces, octubre un montón de veces, julio, noviembre, etcétera, y en este orden. Y yo lo que quería era que apareciera julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Por eso les aclaré que una sola vez. Entonces, cuando lo tengo así, no puedo utilizar el row source. Para utilizar el row source, yo tendría que tener aquí como julio, como así, julio, agosto, septiembre, bueno, octubre, noviembre y diciembre. Si lo tuviera así, yo puedo hacer el row source a esto. Y entonces queda bien a nivel del formulario. Pero piensen ustedes como usuario, qué confuso sería que se abra la lista combinada, el cuadro combinado, y que estén los meses en desorden y repetidos. Entonces, por eso es que en este caso no podríamos utilizar el row source. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer? Si no puedo utilizar el row source, hago esto que tengo acá. Yo tengo que utilizar el add item uno por uno para cada uno de los meses que yo tenga aquí. ¿Okay? Entonces esa era la forma en la que yo tenía que hacerlo. La segunda parte, entonces, me decía que cuando tengo el mes seleccionado, perdón, acá, entonces yo le tenía que dar un general resumen donde tenía que ir a leer para el mes que seleccionó el usuario. Tenía que escoger, ir a revisar los montos por familias de gastos. Las familias de gastos era lo que yo tenía acá en la columna E. Entonces, si yo escogía julio, entonces yo venía aquí, leía, esta no. En esta sí es del mes de julio, entonces para materiales yo tengo que sumar esto. Sigo leyendo, acá tengo otra que también es de materiales, también la sumo, sigo acá. Aquí tengo otra que también es de julio, también es de materiales, esta también es de materiales. Aquí tengo julio, pero esta es de alimentación. Entonces necesitaba variables de memoria una para cada familia de gastos. Bueno, había dos formas. Una es ir escribiéndolo directamente en el cuadro de texto, ¿verdad? Entonces yo podía ir escribiendo, si era alimentación, ir escribiéndolo aquí, ir haciendo la suma. Si era materiales, lo voy escribiendo aquí. Esa es una forma de hacerlo. La otra es pues declarar las variables de memoria y al final solo escribir los resultados finales con este total. Entonces, en general resumen, lo que tenía que hacer era esto. Yo lo hice, bueno, estas dos, la fila y la última fila, ¿verdad? Que ya casi siempre las usamos. Y yo lo tenía así. Como les digo, podrían haber usado directamente en el cuadro de texto. Entonces, yo tenía que revisar primero que no fuera vacío, porque si estaba vacío, tenía que desplegar este mensaje y no hacer nada más. Si me habían escogido un mes, entonces era donde venía a hacer esto. Tenía que venirme a la hoja de facturas, ¿verdad? Tenía que calcular la última fila. Para cada fila tenía que verificar que el mes coincidiera con el que el usuario había escogido en mes CMB. Si coincidía, entonces tenía que revisar cada una de las familias para ver en cuál variable de memoria tenía que hacer la suma o en cuál cuadro de texto tenía que dejar el resultado de la suma. Sea como sea, ¿verdad? Si aquí hubieran puesto el cuadro de texto, entonces aquí sería alimentación txt.value es igual a al val de alimentación txt.value más lo que hay en la columna F. Al final, ya cuando si lo hacían directamente en los cuadros de texto, pues entonces no tenían por qué hacer esto de acá, ¿verdad? Sí, porque ya lo tenían escrito, solo tenían que calcular el total y pues el mensaje de finalización. Eso era lo que tenía que hacer. Entonces, para efecto nuestro, esto es aquí, ¿verdad? Digamos, yo escojo septiembre, le digo generar resumen
Y acá me pone para septiembre todos los gastos que hubo en ese mes. Si yo le digo en julio, generar resumen, pues acá están los gastos de julio. Si aquí le digo, no sé, noviembre, pues aquí se van actualizando cada uno de ellos. Por ejemplo, déjenme ver aquí una cosa, generar resumen. Ahí hay algo que me está fallando. Bueno, no estoy segura. Yo quiero revisar bien esto. No, es que la alimentación. Bueno, ahí veo. En fin, era esto lo que tenían que hacer para cada uno. Bueno, y si estaba vacío y le dábamos generar resumen, pues entonces indicar que había que escoger el mes. ¿Ok? ¿Preguntas? Acá, ¿no? Sí, profe, una pregunta. ¿Cómo se podía hacer esto sin eso de select case Con un if. con un if? Vos haces, en vez del select case, aquí haces y el range de con el trim de fila punto value es igual a alimentación. Bueno, por eso es que me estaba fallando, porque aquí ven lo que les digo a veces de las tildes, que aquí me cambió la i tildada por una o. Por eso es que a veces en programación es mejor no usar las tildes. Alimentación del personal. Ven, y así hacías el CIF y comparabas con alquiler de equipo, el CIF con combustibles, etcétera. Sí, ya le voy agarrando error. Gracias. ¿Algo más? Profe, Ajá. ¿por qué no era posible utilizar la misma variable? Bueno, es que yo intenté primero programarlo poniendo alimentación.text.value igual a alimentación.text.value más range f esto. Lo probé y me tiraba un error, luego le puse arriba, le definí un valor de 0 por si no tenía ningún valor, igual me seguía dando un error, entonces tuve que hacer esto como usted lo hizo, con variables intermedias. Pero Porque acordate que lo que hay en un cuadro de texto es un cuadro de texto. Entonces, si yo voy a hacerlo así, yo debería poner, bueno, aquí digamos, alimentación txt.value es igual al valor numérico de lo que hay ahora ahí, que sí, entiendo. Hay más que lo que validarlo. hay en la celda de la columna F. Uh-huh. Por eso es que yo les decía, ¿verdad? Siempre que estamos usando esto, acuérdense que son textos, son cuadros de texto y yo no puedo sumar textos. Entonces tengo que sumar su valor numérico. Sí, exacto. Sí, es que no me dejaba hacer así, entonces tuve que hacerlo con variables intermedias, pero ya al final. Sí. Profe, yo tengo una duda como con el desplegable de octubre, esas cosas, porque me quedó. Ok, era así. Ajá. ¿Algo más? Aquí, si lo hiciste, vos que lo estabas haciendo con cuadros de texto, aquí en esta, para el total, tendrías que haber puesto el val de alimentación, más el val de alquiler, más el val del combustible, más el val de todo. Profe, ¿y a usted sí le sale en currency? Porque es que aunque yo lo manejé con variables de currency, bueno, de monedas, igual el número me sale sin. Cuando yo hago el macro, cuando En el lo corro. cuadro de texto no se ve. Ok, perfecto. Sí, es que Sí. me enreda verlo así todo como números. Sí, se ve feo. Hay que ver, hay otras formas donde uno le da formato al cuadro de texto y todo, pero eso lo vemos en el siguiente curso, no en este. ¿Hay un siguiente curso, profe? Sí, el de administración de proyectos y herramientas para análisis de datos. Ok, perfecto. Sí, no sabía que había. Es que como no hice programación, no hice algo relacionado a programación, no me parecía programación. Es que la realidad es que cuando pusieron los nombres de los cursos pusieron nombres como muy raros. Porque de hecho, bueno, desde aplicaciones ofimáticas para la toma de decisiones como que es muy elaborado, pero está muy raro. Entonces, por ahí estamos tratando de cambiarles los nombres a que sean un poquito más ajustados a lo que realmente hacemos. ¿Alguna otra pregunta de esto? No, ok. Entonces voy a cerrar esta. Descarguen, porfa, la práctica número 11. Práctica número 11. Esto no voy a salvarlo. Esta es la plantilla. Esta ya la tengo yo aquí abierta. Tenemos entonces
2 hojitas. Una que se llama proveedores, donde solo tenemos estos datos aquí, ¿verdad? De proveedores, columna B. Y otra que se llama inventario, donde para el inventario tenemos el proveedor, un código que es el producto con una descripción, ¿verdad? Es el inventario actual. La categoría del producto, el precio unitario, cantidad en existencia, cantidad en pedido, las unidades que se requieren para hacer nuevos pedidos. O sea, en el momento en el que lleguemos a 15 hay que hacer un nuevo pedido. Y la cantidad que viene por unidad. Entonces es como la descripción de esas cantidades. Esto es lo que tenemos acá. Este es un archivo XLSM, entonces tenemos que ir a revisar qué tenemos por aquí en lo que es la parte del editor de Visual Basic. Vemos que, bueno, aquí revisamos, ¿verdad? No hay ninguna hoja escondida y aquí tenemos este formulario, que es esto que tenemos por acá. En este formulario ya terminamos, bueno, hay un control, la barra de desplazamiento. La barra de desplazamiento pues es un scroll bar, pero digamos no encontré un ejemplo que pudiera ponerles para efecto de esto, para usarlo, porque digamos, si lo usamos, esto es un cuadro de lista que automáticamente tiene su barra de desplazamiento. Si tenemos los cuadros de texto, le podemos poner su barra de desplazamiento. Entonces dije, bueno, por lo menos aquí están vistos la mayoría de los controles. Tengo que pensar en algún ejemplo que me sirva y que sea bastante práctico para ustedes utilizarlo. Pero como les digo, los controles que los ocupan, pues uno les puede poner las barras de desplazamiento y es más fácil que tener que programar cada uno de los movimientos. Ajá. Creo que hay una práctica que se llama ITN, algo así, que es como un cuadro inmenso en toda la pantalla. Creo que es una práctica del conglomerado de prácticas. Ajá. Y es que esa práctica, a mí se me salían los márgenes. Entonces me metí barras de desplazamiento a la ventana completa. Yo no sabía que se podía, porque se no podía acomodar bien los datos, porque cuando cargaba el macro me recortaba todo, entonces de ahí no podía hacer eso. Ese es muy grandote, pero si sí, vos ves aquí donde tengo seleccionado el formulario, yo le puedo poner aquí las ventanas de las barras de desplazamiento. Ahí fue donde se las puse. Pero exacto, pero este es un control adicional, ¿ves? Aquí. Para ponerlo yo aquí. ¿Ves? Ese también lo intenté, pero no lograba mover todo, pero sí, después me di cuenta que porque tiene que hacer uno el movimiento de todo. Entonces yo dije, está complicado, ¿verdad? Entonces dejémoslo así por el momento, ¿verdad? Digamos que es el único de los controles que no vamos a trabajar porque hay que hacer todo ese movimiento, ¿verdad? Todo el desplazamiento tendrías que hacerlo vos. Entonces yo dije, teniendo todas estas opciones, mejor dejémoslo así y voy a ver si se me ocurre algún ejemplito bonito para después incluirlo. Pero aparte de eso, digamos que ya con esta práctica, todos los controles están vistos para que puedan usarlos todos. Bueno, no todos, para los que ocupen o los que les parezcan mejor para efecto de la herramienta del proyecto. Sobre todo es pensando en eso, que tengan la posibilidad de utilizarlos todos. ¿Sí, Olger? Profe, ¿cómo es que hace que ese cuadro que dice actualización de datos del producto está como puntitos en el fondo? ¿Cómo lo hago? No, en realidad no lo hago, Así, solo así puse el marco y así viene. Pero cuando lo ejecuto no está, ¿ves? Ok, gracias. Pero en realidad no fue que lo puse, fue que así salió. Ok. Ok, acá entonces, en vean que, bueno, estamos trabajando un marco, ya ese lo habíamos utilizado. Aquí vamos a utilizarlo para efecto de que vean lo que tiene curioso, que en parte ayuda también a hacer un control de todos los controles, valga la redundancia, es que si yo tengo este marco habilitado, pues entonces los controles que estén aquí adentro también están habilitados, siempre que estén habilitados, ¿verdad? ¿Ven? Aquí, todos, yo podría escribir en todos ellos. Están habilitados, ¿cierto? Pero entonces, cuando yo puedo agruparlos, eventualmente yo puedo ponerle a este marco enabled en falso. Ahí. Y entonces, cuando yo ejecuto el formulario, vean que ya no puedo acceder a ellos. Entonces, yo puedo restringir el uso de algunos controles a partir de habilitar o deshabilitar el marco que los contiene.
Y eso puede ser muy cómodo cuando los puedo agrupar porque naturalmente se agrupan y se ven bien. Y entonces, en vez de tener que decir deshabilite el código, deshabilite la categoría, deshabilite la descripción o habilítelo, solo deshabilito el marco. Y ya el usuario, vean que aquí no tiene control. Entonces, esa es una de las cosas que no habíamos visto en los marcos porque solo lo habíamos usado como de adorno, más que de otra cosa. Pero entonces yo puedo trabajar con esto para que cuando necesite yo habilito el marco y el usuario puede trabajar con estos controles, o cuando no quiero que los utilice, lo deshabilito y no tengo que ir a cambiar a cada uno de ellos las propiedades en forma independiente. Eso es una cosa que quería mostrarles. Voy a volverlo a dejar en true, que era como estaba. Tenemos aquí botones de comando. Bueno, aquí tenemos etiquetas por todo lado y tenemos cuadros de texto. Esos ya los hemos utilizado. Tenemos este control, que es un tabulador. El tabulador es este que tengo aquí, este que se llama barra de tabulaciones. ¿Okay? Entonces, si yo llego y lo incluyo, vean que es esto mismo, es parecido. Se parece a un control multipágina. Vamos a hacer un ejercicio solo para que vean la diferencia por aquí. Este es el tabulador y este es el control multipágina, ¿ok? Entonces, si yo pongo aquí ahí, este cuadro de texto, ahí, no sé por qué, acá, digamos, y este botón, bueno, el botón se ve así, ¿verdad? Por el fondo. Y acá yo pongo, digamos, más bien, la casilla de verificación. Y aquí pongo un botón, ya está. Para que vean la diferencia, es que es más fácil enseñárselos, ¿verdad? Si yo ejecuto esto, ustedes pueden decir, mire, aquí el tabulador, yo solo puse un cuadro de texto y un botón de opción. No importa cuál de las páginas tenga acá, siempre me sale el cuadro de texto y siempre me sale el botón de opción. Porque el tabulador, los controles que tiene incluidos son siempre los mismos. De hecho, no pertenecen al tabulador. Ahora van a ver, en realidad los controles que están ahí son del formulario. Lo que me permite el tabulador es navegar entre valores diferentes. Si yo digo, profesor 1, nombre y no sé, está activo o está inactivo. Profesor 2, nombre, si está activo, está inactivo. Entonces, los valores siempre van a ser lo mismo. Lo que cambia es de quién estamos hablando, del objeto al que se refiere. Para eso es el tabulador. La página, en cambio, cada una de las páginas tiene sus propios controles, ¿ven? Entonces, cambia. Yo aquí lo que hago es, con el multipágina, ordenar los datos. En una página tengo unos datos y en otra página tengo otros. Aquí en el tabulador tengo los mismos datos para diferentes elementos. Siempre va a ser el nombre y si está activo o inactivo. Lo que cambia es el elemento en sí mismo. Entonces, vean que aunque visualmente se parecen bastante, el funcionamiento que tienen es diferente. De hecho, como les dije, si yo aquí llego y borro el control multipágina, yo lo elimino, se elimina todo. En cambio, si yo aquí elimino el tabulador, aquí me quedó el botón de opción y aquí me quedó el cuadro de texto, que es uno solo, que es el mismo para todas las pestañitas del tabulador y que en realidad pertenecen al formulario, no al tabulador. Entonces, ¿cuándo me sirve? Bueno, para eso está esta práctica precisamente. Vamos a trabajar con los proveedores y a cada pestaña le vamos a asignar un proveedor y para cada proveedor vamos a desplegar en este otro control, que es un cuadro de lista, que es este, que tampoco lo hemos trabajado hasta el momento, vamos a desplegar los productos para el proveedor que yo seleccione en estas pestañitas, ¿ok? Entonces, ¿queda clara la diferencia entre cuadro de lista y cuadro y el control multipágina? Sí, bueno, voy a asumir que sí, más bien si tienen dudas me avisan. Voy a devolver el tamaño a como estaba, más o menos estaba como así. Eso sucede, entonces, como les decía, este es el tabulador. Y este cuadro de lista, pues lo que es una matriz en realidad. Vamos a verlo como por acá. Tal vez es más fácil aquí.
Es como decir una matriz de estas, así. Hay filas y hay columnas, ¿ok? Entonces, yo pongo la cantidad de columnas que yo quiero, por defecto solo hay una. Yo tengo que asignarlo mediante la propiedad column count, ahora la vamos a ver. Y cada vez que yo añado un elemento a la lista, pues entonces se añade una fila. A diferencia de Excel, digamos que empezamos con la fila 1 y que las columnas tienen letras, lo que hacemos en los cuadros de lista, voy a ponerlo aquí, cuadros de lista, es que empezamos, tenemos índices para establecer el número de la fila y el número de la columna. Entonces, empezamos con la fila 0. Siempre va a empezar con la 0, la 1, la 2, la 3, la 4, etc. Entonces, siempre que yo tenga 5 filas, el número de las filas va a ir desde 0 hasta 4. ¿Verdad? Son 5 valores, el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Igual con las columnas empezamos con la columna 0, la columna 1, la columna 2, la columna 3. Entonces, si yo digo, bueno, quiero el valor de una celda específica dentro de esa matriz, yo tengo que dar la coordenada con la fila y la columna. Entonces, si yo digo el valor de la fila, el de la celda 0,2 va a ser Ale. Entonces, la fila 0, siempre empezamos con la fila, la columna 2 y este va a ser Ale. Entonces, aquí pongo Ale. ¿Ok? Si yo digo de la 4,1 el valor va a ser Willy. Entonces vengo a la fila 4, la columna 1, aquí voy a poner Willy. Y así para cada uno de ellos. Yo entonces tengo el control de la columna, dependiendo de cómo vaya añadiendo valores. Y el control de la fila es el que cambia. Yo lo registro en la variable que se llama, en la propiedad, perdón, que se llama list index. Entonces, mediante list index, yo puedo saber en cada momento, si yo hice clic aquí, que esta es el list index es el número 3, porque es la cuarta fila. Acuérdense que empezamos en 0, es la cuarta fila, ¿verdad? Y entonces ya ahí yo tengo el número de la fila y con la columna, pues, la que está seleccionada en ese momento también. Pero el list index me permite establecer las filas, la fila que está siendo seleccionada. Para acceder a estos valores, ¿qué más tengo que ponerles? Ah, bueno, digamos, yo tengo el nombre, ¿verdad? Nombre de la lista. Y entonces, obviamente, tengo que usar el punto para establecer, por ejemplo, del objeto lista, porque acuérdense que tenemos varios objetos dentro de objetos. Para esta lista tengo la lista y entonces yo aquí pondría el número de fila con el número de columna. Esta es la forma en la que yo podría acceder a esa información para asignarle un valor a esa celda específica. ¿Okay? El nombre de la lista con el número de la fila y el número de la columna. Esa es la forma en la que yo lo podría trabajar. Adicionalmente, si yo quiero saber cuál es la fila que fue seleccionada, pues entonces yo tendría que poner el nombre de la lista, punto, y el list index. Y con eso me devuelve la fila que fue seleccionada por el usuario. ¿Qué más tengo por ahí? Eso sería para usar el cuadro de lista. Para usar el tabulador, entonces yo tengo que utilizar el add para añadir hojas. El tabulador, es igual que el control multipágina. ¿Se acuerdan que teníamos una página, un control multipágina que tenía varias páginas y cada página es independiente una de otra? En este caso yo tengo el tabulador, que es este, se llama tabulador. Dentro de cada tabulador tengo un conjunto de pestañitas, cada una de ellas, ¿verdad? Entonces yo tengo que añadirle con el método add cualquier pestaña que yo quiera trabajar en ese punto. Entonces yo tendría que decir, bueno, voy a utilizar, vamos igual acá, digamos que se llama tabulador.
yo le digo, bueno, de ese tabulador, yo uso el objeto tab. No, voy a ponerlo ahí para que no se me enrede. Nombre del tabulador. Yo utilizo el objeto tabs. Y a él yo podría decirle añadir. Y eso va a añadir una nueva pestaña. En este caso necesito 3 parámetros. El primero sería el nombre de esa pestaña. Es el nombre que tendría, que es opcional. Los 3 parámetros aquí son opcionales. El caption, ¿verdad? O el texto de la pestaña. Y eventualmente el índice, el número de índice que yo quiera darle a la pestaña. Uno puede hacerlo. Yo hasta el momento nunca lo he ocupado. Siempre dejo que lo asigne con su orden propio de Visual Basic en vez de añadirle yo cada uno de ellos. Entonces yo puedo poner estos 3, como les digo, o puedo obviar los 3. En el caso de que yo quiera brincarme, digamos, el nombre de la pestaña, no quiero ponerle nombre, sino que solo voy a acceder a partir de los índices que les asigna automáticamente. Entonces yo podría ponerle, por ejemplo, no sé, voy a ponerlo aquí para que se vea que es un ejemplo. Entonces yo pongo tabulador.tabs add. Y entonces, si yo no quiero poner el nombre, pero quiero poner el caption, yo pongo la coma. Y entonces ya sabe que no le estoy asignando un nombre para que entienda que es el caption. Aquí le pongo el texto, ¿verdad? Que quiero. Y listo. Entonces, por eso, porque son opcionales. Como no le puse uno más, sabe que este no lo estoy necesitando, el que se llama índice pestaña. Esos son como los elementos generales que necesitamos hablar de los tabuladores. Se añaden. Bueno, eventos que tengamos acá para saber cuál es la que está seleccionada en cada momento. Pues entonces, para los tabuladores, ¿qué pasa? Entonces, aquí podemos ver el tabulador, que se llama así, como todos los objetos. Aquí tiene los eventos, ¿verdad? ¿Cómo sé yo, cómo me paso yo de una a otra? Pues haciendo el clic, ¿verdad? Entonces yo puedo programar el evento clic cada vez que se haga, o puedo programar el evento change, que se hace cuando se hace clic, pero cambiando la pestaña que está seleccionada. Entonces estos son como los 2 eventos que más se utilizan, el clic o el change, dependiendo de cuál sea el que yo quiera y para qué quiero utilizarlo, en qué momento quiero que se efectúe. En los cuadros de lista, que sería este producto LST, igual aquí podemos ver, ¿verdad? Pues cuáles son los eventos. En este sí se puede utilizar un poquito más y de hecho lo vamos a usar en esta práctica, el doble clic, para establecer que con el doble clic se escoge algún producto específico de la lista para incluir, para añadir, para modificar, para lo que sea. Pero bueno, nuevamente aquí están los eventos que podríamos programar para este tipo de eventos, ¿ok? Y ya con eso estamos, la explicación general. Vamos a ir entonces a ver la parte de las instrucciones, que ya ahí vamos a ir trabajando todos estos controles de diversas formas. Esto. Y acá entonces nos dice, inicialmente vamos a incluir una instrucción que despliegue el formulario inventario FRM cada vez que se abra el archivo. Entonces aquí ya estamos retomando un poco de todo lo que hemos visto. Primero, recuerden siempre, lo primero es identificar cuál es el objeto que vamos a programar y cuál es el evento o el método de ese objeto. Porque si ponemos las instrucciones en el evento método equivocado, pues entonces ya está todo mal, ya no va a funcionar. Entonces, como es cada vez que se abre el archivo, el objeto es el archivo. ¿Cuándo se hace? Cuando se abre. Entonces el evento es open. ¿Ok? Esa es la forma en la que yo tengo que ir acostumbrándome a identificar tanto el objeto como el evento. Entonces, el objeto es el archivo y este lo tengo aquí. This workbook. Este es el objeto que me representa el archivo. En el evento open, entonces aquí yo vengo, escojo
libro, por defecto sale el Open y aquí es donde tengo que hacer esa programación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ahora sí vienen las instrucciones. Tengo que desplegar el formulario. Entonces pongo el nombre del formulario y el show. ¿Okay? Y ya con eso tengo la instrucción. Yo voy a salvar esto en un momentito para salvarlo en la carpeta que tengo para ustedes, para no modificar la plantilla original. Sí. Sería esta. La 11. Listo. Y ahora sí. Entonces, si yo cierro esto, cuando yo lo vuelva a abrir, aquí está la práctica 11. Bueno, tengo que habilitar la macro, ¿verdad? De una vez se me va a desplegar el formulario. ¿Okay? Entonces, ahí está. Eso es lo que quería hacer. Ahí está listo. Volvemos acá. Vamos a ver. Ahora me dice, acceda al formulario, ¿verdad? Y cambie las propiedades de los controles tal y como se detalla a continuación. Entonces, aquí vamos a abrir el formulario. Ventana de propiedades para hacer todos esos cambios. Tiene que estar aquí. Si no la tienen, acuérdense que en ver y ventana de propiedades. Me dice, deshabilite los controles llamados actualizar BTN, marco producto, código TXT y categoría TXT. Entonces, si no sé cuáles son, los busco. Actualizar BTN es un botón de comando, que es este. Ahí le doy. Deshabilitar es la propiedad de enabled, la cambio a falso. ¿Ok? Ahora me decía también marco producto, es este que tengo aquí. Voy a deshabilitarlo. Y me decía, ¿cuál más? Código TXT y categoría TXT. Entonces los busco. No están aquí. Cuando no los vemos aquí es porque están dentro de otro de los controles. Entonces yo puedo seleccionar, por ejemplo, este para ver qué controles tengo ahí. Aquí no se ve nada diferente. O tengo este. Y en este caso, aquí sí los puedo ver. ¿Ven? Entonces yo puedo ir navegando dentro de ellos para encontrar cada uno de los controles. Aquí sí tengo categoría TXT, que es este. Enable igual en false. Y código TXT. Es ese también. Entonces, ¿por qué hago yo esto? Van a decir, porque usted dijo, profe, que cuando yo deshabilito el marco, se deshabilitan o habilitan estos controles que están adentro. ¿Por qué los estoy poniendo así? Bueno, porque en este caso yo quiero que cuando se habilite el marco, bueno, aquí está deshabilitado, no puedo verlo. Cuando se habilite el marco, yo no voy a permitir que el usuario cambie ni el código ni la categoría del producto. Los demás, sí, la descripción, el precio y todos estos datos, sí pueden cambiarlos, pero estos no. Entonces, cuando se habilite el marco, estos van a quedar siempre deshabilitados para evitar ese cambio. Lo demás es lo que voy a poder cambiar. Entonces, yo puedo jugar también con esas propiedades para decir, estos cambios no se pueden hacer, estos cambios sí. Ahora dice, cambie la propiedad multi-row del control tabulador a true. Entonces, el tabulador es este que está acá. El multi-row, por defecto, vean lo que está aquí, es falso. Eso significa que todas las pestañas se van a desplegar en esta misma fila. Si son muchas pestañas para el ancho que tiene el tabulador, pues entonces se van a ver muy chiquititas. Cuando yo le pongo esto en true, lo que va a permitir es que si son muchas, haya varias filas de pestañas. Y eso es lo que voy a trabajar en este momento. Voy a hacer esto para acá. Ok, entonces ya con eso, el multi-row, como les digo, aquí está, ya lo puse en true. Ahora me dice, ingrese a la ventana de propiedades del control tipo cuadro de lista, que se llama productos LST. Este es este de acá.
Igual, si no saben cuál es, aquí lo buscan y ahí está. Y en la ventana de propiedades, esto es lo que les decía. Vean que aquí el contador de columnas por defecto está en 1. Me dice, vamos a cambiarlo para que haya 7 columnas. Entonces aquí ponemos 7 y recuerden entonces son 7 columnas, significa que el índice de las columnas va a empezar en 0, termina en 6. Me dice, vamos a poner el ancho que tiene cada una de estas columnas. Y esto se hace en la propiedad column widths. Entonces vamos a ponerle 30, 130. Vean que aquí, bueno, se puede poner 30 pt, punto y coma, 130 pt, punto y coma. El punto y coma me divide cada una de las columnas y el pt me dice cuántos puntos le voy a asignar. Yo puedo escribirlo solo los números y el punto y coma, y ella va a escribir automáticamente el PT. Entonces, 30, 130, 65. Entonces, yo por aquí voy a poner 30, 130, 65 y 4 en 55. ¿Ven? Automáticamente ahí lo puso. 1, 2, 3, 4. Entonces ella automáticamente va a poner el PT. Ahora, aquí tenemos esta propiedad que se llama column heads, que por defecto está en falso. Eso lo que hace es que la primera fila que escribo aquí van a ser los encabezados. Pero esto solo funciona única y exclusivamente si yo a la lista le establezco específicamente mediante el row source un conjunto de valores que yo tengo en el documento de Excel. ¿Ya? Entonces, si yo lo tengo así, yo puedo enlazarlo, digamos que yo lo enlazara con esto aquí. Digamos, si yo lo enlazo aquí, entonces yo puedo decirle que empiece en la celda 1, pero que la primera es el encabezado. Y ahí sí me funciona. En este caso a mí no me sirve hacerlo. ¿Por qué? Porque yo quiero, como les dije, que me despliegue los productos por proveedor. Entonces yo no puedo hacer toda la asignación completa porque igual que como habíamos visto con el cuadro combinado, cuando yo le aplico el resource ya no podría cambiarlo. Entonces en este caso no lo vamos a utilizar, pero ahí les queda. Entonces yo puedo establecer para esta lista el row source y puedo decirle que la primera fila sea de encabezados poniéndole esto en true. Después me dice que voy a hacer la alineación de todos los valores hacia el centro. Esta alineación aplica para todas las columnas que yo esté trabajando. Entonces yo aquí pongo text align. Por defecto siempre está en izquierda. Lo vamos a poner aquí al centro, que es la de en medio. Ay, no, cambió. Ahí. Entonces, todas las columnas van a escribir la información en el centro. Vamos salvando. Me dice, además, elimine las 2 páginas que se encuentran en el control llamado productos. Ay, esto está mal. Son las 2 pestañas del tabulador. Bueno, ahora corrijo las instrucciones. En realidad son las pestañas del tabulador. Entonces, acá yo lo que hago para eliminar estas pestañas es clic derecho, pero aquí, sobre la pestaña, clic derecho, le digo eliminar página, y aquí a esta, clic derecho, eliminar página. Entonces yo lo puedo dejar así. En este momento no tiene páginas, las páginas se las voy a crear yo con la programación. Esa es una forma de hacerlo. Vamos a salvar esto por acá. Y esa es la parte de diseño del formulario. ¿Okay? Entonces ahora me dice, desarrolle una macro en la ventana de código del formulario que se llame despliega productos, que reciba como parámetro el nombre de un proveedor y que realice lo siguiente. Lo primero,
eliminar todos los valores que se encuentran actualmente en el control de tipo cuadro de lista. Es decir, si aquí hay valores, yo sé que usted me va a decir, profe, en este momento no hay. No, en este momento no, porque cuando empiece a ejecutarse no va a tener. Pero eventualmente puede haber algo ahí. Entonces yo quiero limpiar todo lo que haya en este cuadro de lista para empezar a cargar de cero. Y entonces, así que los elimina, lo que va a hacer es que va a buscar todos los productos del proveedor, el que viene como parámetro, y los va a desplegar ahí en la lista. Va a poner el código, la descripción, la categoría, el precio unitario, unidades en existencia, unidades en pedidos y las unidades para hacer un nuevo pedido. ¿Ok? Entonces, todo eso vamos a hacer. Entonces, vean que me dice que desarrolle una macro desde cero. No tengo que escoger un evento, tengo que hacer una macro. En este caso, se llama despliega productos y recibe un parámetro. No me devuelve un valor específico. Como no me lo devuelve, es una subrutina, no es una función. Entonces, yo puedo en el formulario, en el código, crear macros de tipo subrutina y funciones. No es que sea, acuérdense que las hemos hecho hasta el momento en el módulo. ¿Y por qué las hemos hecho en módulos? Porque quiero funciones que puedo utilizar desde la hoja de cálculo. En este caso, yo puedo hacerla aquí en el formulario porque solo la voy a utilizar en este formulario. No la quiero utilizar desde la hoja de cálculo. Entonces, no hay ningún problema de que la haga aquí. Entonces, ¿cómo la hago? Yo aquí escribo sub despliega productos. Tiene un parámetro que me dicen que es el nombre del proveedor. Se lo puedo poner así, digamos, proveedor. El nombre del proveedor es un texto, entonces es de tipo, string. Entonces aquí pongo string y ahí está mi macro. Como les digo, solo voy a poder utilizarla en el formulario, pero ahí está la macro y la puedo utilizar aquí. ¿Ok? Entonces, ahora me dice, primero, tengo que eliminar todos los valores que se encuentren actualmente en la lista. Entonces, para eliminar valores, hay un método de la propia lista que hace eso. Yo no tengo que hacerlo a pie. Yo pongo el nombre del control, que el producto es el ST, si no me equivoco, punto, sí, y le doy la instrucción clear. Entonces, con esto quedan eliminados todos los valores que yo haya tenido ahí en cualquier momento. ¿Ok? Ahora me dice, busque todos los productos del proveedor que viene aquí, es este. Y desplieguelos en la lista. Entonces, hacer la búsqueda aquí va a significar que yo tengo que venirme a la hoja inventario. Tengo que leer todos los productos que haya en el inventario. Y tengo que comparar el proveedor, que es lo que tengo en la columna A, con el parámetro que me están enviando. Si coinciden, entonces voy a desplegar el código, la descripción, categoría, precio, etc. Es más, hasta aquí. Estos de acá los voy a desplegar en la lista que tengo ahí, en cada una de las columnas. Ahora, ya yo sé que entonces esta sería la columna 0 de la lista, la columna 1, la 2, etcétera, etcétera, las 3, la 4, la 5 y la 6. ¿Cómo sé yo cuál es la fila que le corresponde? Entonces, yo tengo que llevar también ese control de cuál es la fila, que también dijimos que empezaba, como vimos acá, en la fila 0. Entonces, necesito variables de memoria ahí. Vean que ya estamos hablando de que necesito una para saber cuál es la última línea del cuadro de lista, o más bien la línea del cuadro de lista en la que tengo que escribir. Necesito saber cuál es la fila que estoy leyendo de la hoja y necesito saber cuál es la última fila. Entonces, por ahí vean que ya voy teniendo varias variables de memoria que debería estar utilizando. Entonces, debería declararlas también. Entonces, vamos a ir poniendo por acá cuáles son las variables de memoria. Tengo
la fila, ¿verdad? Que es de tipo integer. Y la última fila, que también es de tipo integer. Eso ya lo hemos visto. Además, tengo que tener una línea de la lista que también puede ser de tipo integer. Es un valor, puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. No sabemos cuántos vamos a tener, entonces es mejor no restringirlo demasiado. Entonces, por ahí ya tengo varios de estos elementos. Dijimos entonces que tengo que ir a la hoja inventario, esta que está acá, para venir a leer todos los productos. Entonces, yo tengo que activar la hoja. Y así que la tengo activa, tengo que ir a fijarme cuál es la última fila con datos para saber qué es todo lo que tengo que leer. Entonces, acá voy a poner esto, vean que es muy parecido a lo que hemos hecho otras veces. Nuevamente, hay cosas que podríamos reciclar. En este caso, el proveedor está en la columna A. Voy a verlo ahí. Ya, esto. ¿En dónde empiezo a leer? En la fila 3 hasta la última fila, sea cual sea. Entonces, desde la 3 hasta última fila es donde yo tengo que trabajar. Ahora, vean que aquí yo tengo entonces línea lista, es la que me va a llevar el control de en cuál línea del cuadro el cuadro de lista voy a ir escribiendo cada uno de los valores cuando coincida el proveedor que estoy leyendo con el que viene como parámetro. Lista empieza en 0. Entonces, en este caso, yo no necesito ponerle un valor porque cuando declaro una variable de memoria numérica, el valor que se le asigna es 0. Entonces, ahí ya sé que empieza en 0, el índice de las líneas de los cuadros de lista empieza en 0, entonces no tengo que hacer absolutamente nada más ahí. Active Shift, aquí. Entonces, ¿qué es lo que dije que tengo que hacer? Para cada una de ellas tengo que ver si lo que tengo en A es igual a lo que tengo en el parámetro. Entonces yo aquí vengo y digo, bueno, sí, lo que tengo en A para la fila que estoy leyendo es igual al parámetro que me dieron. Entonces, solo en ese caso voy a ir a escribir los valores. Si es de otro proveedor, no me interesa. En este caso, entonces, yo tengo que decir, ok, a la lista voy a añadirle un valor. ¿Ok? En este caso lo voy a poner así. Así que lo añado. Entonces yo vengo y le digo, ok. Entonces, en esa misma lista voy a ponerle al objeto que se llama lista, que es donde están todos los valores. ¿En cuál fila? En la que me diga línea lista. ¿En cuál columna? En la 0, porque es donde empieza. A esa le voy a asignar lo que sea que esté en la columna B, que es donde tengo el código del producto. Porque aquí acuérdense que el primero es el código. ¿Ok? En esa misma fila, en esa misma línea, digámoslo así, en la columna 1 necesito poner la descripción y la descripción es lo que está en C. Entonces son 7 valores. Déjenme ver, aquí es. Entonces aquí yo pongo, esta es la 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5 y en la 6. ¿Qué voy a poner? Lo que hay en B, lo que hay en C, si están en orden D, E, F
G y H hasta acá. ¿Ok? Entonces, yo añado un producto cada vez que encuentro un proveedor que coincida y pongo los valores. ¿Ok? Podemos hacer una prueba, si quieren, por acá, para que vean cómo funciona, porque ya tenemos que terminar este. Vamos a ponerlo aquí, solo para esta no lo tienen que hacer. Vamos a ejecutar la macro con este valor. Cuando hacemos, clic en el formulario. Entonces hago aquí, clic, y ven, aquí me lo añadió. Entonces aquí tengo el código, el producto, la categoría, precio unitario, en existencia, en pedido y nuevo pedido. Vamos a ver si eso es cierto. Solo me puso uno, ¿por qué? Voy a ir a revisar por qué solo puso uno. Ah, ya sé por qué solo puso uno. Me falta un detalle. Que entonces, esta fue la línea 0. Para la siguiente, yo tengo entonces que incrementar este valor. El que tiene ahora, le sumo 1 para que pueda cambiar de línea. Entonces aquí yo le doy el play nuevamente, donde hago clic aquí, ahí están, ahora sí. ¿Ven? Ahí está cada uno de los valores. Para Exotic Liquids, efectivamente tengo esos tres, el té, la cerveza y el sirope de regaliz. Y aquí están los valores de cada una de ellas. ¿Ok? Entonces vean que aquí dentro del formulario me sirve hacer eso. Por el momento vamos a dejar acá. ¿Preguntas ahorita, no? Que faltan 5 para las 9 ya. Entonces nos vemos a las 9:15 en la parte teórica para que tengan un poquito de tiempo para, no sé si van a comer o si van a caminar o a estirarse, lo que sea. A las 9:15 empezamos con la parte teórica, ¿de acuerdo? Disculpe, profe. Ajá. Es que yo, bueno, el grupo tenemos como una pregunta, pero no es sobre esto. Ok. ¿Se lo puedo hacer acá? Sí. ¿Existe como alguna función donde uno le pueda decir que al cerrar mande un correo y él lo haga directamente? Como alguna manera de conectar el correo con Excel y que haga esa función, o no es posible hacer eso. Debe poder hacerse. Nunca lo he usado, no sé cómo. Ah, Mándame un no. correo, porfa, haciéndome la pregunta y entonces yo ahí me fijo qué habría que hacer. Pero si no me mandas el correo se me va a olvidar, te lo confieso. Entonces, mándame. No, tranquila, entonces más bien voy a mandarle el correo ya para que tampoco se me olvide. Ok, perfecto, está bien. Gracias, Bueno, profe. nos vemos ahorita entonces, chicos. Chao. Ah,